vamos a dividir en derecha y vamos a dividir en izquierda. Del lado derecho vamos a tener el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico en el lado derecho del callado aórtico. Y del lado izquierdo vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En el lado derecho, como les digo, únicamente vamos a tener el tronco brachiocefálico. Y el tronco brachiocefálico se va a dividir en arteria carótida común derecha y subclavia derecha. Entonces, ¿qué diferencia tendría la arteria carótida común derecha con la arteria carótida común izquierda? El origen, porque la arteria carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico y la izquierda nace directamente del callado aórtico. Eso es importante. La carótida común va a bifurcarse en externa e interna. Por su parte, la externa va a dirigirse a lo que es la irrigación de la cara y de los tegumentos de la cabeza, tegumentos hablando de piel, ¿no es cierto? La carótida externa. Y la carótida interna la vamos a estudiar más, bueno, la vamos a estudiar ahorita en neuroanatomía. Ya se va a formar el polígono de Lewis, va a irrigar a nivel encefálico. Entonces vamos a hablar únicamente de carótida externa, que es más que nada mencionar sus ramas. La arteria carótida común primitiva, bueno, arteria carótida primitiva o arteria carótida común es lo mismo. La derecha va a ser más corta debido a lo que les digo que nace del tronco brachiocefálico y la izquierda va a ser más larga debido a que nace del callado aórtico directamente. La bifurcación de la carótida primitiva o carótida común se va a dar a la altura de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? De la cuarta vértebra cervical. Eso ya avanzamos vértebras cervicales. ¿La cuarta vértebra cervical es típica o atípica? Típica. Atípicas son la primera, segunda y séptima. La carótida externa se va a dividir en dos ramas terminales que son la temporal superficial y la maxilar interna. La temporal superficial y la maxilar interna. Vamos a empezar por temporal superficial, ¿ya? La arteria temporal superficial va a nacer a nivel del cóndilo de la mandíbula, y se va a ubicar en todo el espesor de la glándula parótida. Va a salir de lo que es la región de la glándula parótida y se va a dirigir hacia arriba transcurriendo el conducto auditivo externo y el tubérculo cigomático. Va a llegar a la región temporal por fuera de la arcada cigomática. Arcada cigomática o arco cigomático es lo mismo que avanzamos en huesos del cráneo, la unión de la apófisis cigomática del temporal con el ángulo posterior del cigomático malar. La arteria temporal superficial es una de las dos ramas terminales de la carótida externa. Va a tener cuatro ramas colaterales. Primeramente vamos a tener a la arteria transversal de la cara. Arteria transversal de la cara. Esta va a nacer y se va a dirigir hacia adelante, bueno, hacia posterior del músculo massetero. Y se va a dividir ahí mismo en dos ramas superficiales, una rama superficial, y una rama profunda, en dos ramas. Entonces, arteria transversal de la cara es para la irrigación del músculo massetero. La rama superficial, por su parte, se va a deslizar por la cara externa del massetero y lo va a irrigar y también va a llegar a lo que es la parte del buccinador, y a partes blandas de la mejilla. Entonces, la rama superficial de la arteria transversal de la cara va a irrigar no solo al massetero, sino también al buccinador y partes blandas de la mejilla. Mientras que la rama profunda va a perforar el massetero y se va a dividir en todo su espesor, es decir, que va a ser específicamente para el massetero, ¿no es cierto? Pero si hablamos ya de términos más globales, vamos a decir que la arteria transversal de la cara va a irrigar al músculo massetero, pero ya extendiéndolo un poco más. La arteria transversal de la cara, dando una rama superficial y una profunda, va a irrigar por su rama superficial al massetero, buccinador y partes blandas de la mejilla, y por su rama profunda únicamente al massetero. Vamos con una rama colateral de la temporal superficial. Ramas articulares. Las ramas articulares, que es la segunda rama colateral de la arteria temporal superficial de la carótida externa, las ramas articulares van a perforar al músculo
y se van a distribuir en su espesor, de la misma forma que la rama profunda de la arteria transversal de la cara. Igual para el macetero. Arteria temporal profunda posterior, tercera rama colateral de la temporal superficial. Va a subir y perforar a la aponeurosis y al músculo temporal, y en su cara profunda se va a anastomosar con las arterias temporales profundas anterior y media. Estas dos arterias temporales profundas anterior y media son ramas de la arteria maxilar interna, ¿sí? Es la siguiente arteria de la que vamos a hablar, la otra rama terminal de la carótida externa. Y por último, la rama orbitaria. Esta rama orbitaria se va a anastomosar con la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, que es la que les dije que iba a irrigar estructuras a nivel encefálico. Entonces ya hablamos de las cuatro ramas colaterales de la arteria temporal superficial. La arteria transversal de la cara, ramas articulares, arteria temporal profunda posterior y ramas orbitarias. Y ahora las ramas terminales de la temporal profunda, perdón, de la temporal superficial, son la rama anterior o rama frontal y la rama posterior o rama parietal. La rama anterior o frontal se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante, terminando en la frente, mientras que la rama posterior o parietal se va a dirigir a toda la región parietal, hacia posterior. Por eso es que son también rama anterior y posterior. Anterior está la frente y posterior está la región parietal. Por eso mismo, anterior o frontal, posterior o parietal. Ahora la maxilar interna. La maxilar interna es en la que el doctor se va a extender más y es la que yo he visto que pregunta. Les voy a pasar yo este cuadro y en este cuadro va a haber división según la porción a la que pertenece y según el trayecto que realiza la rama, porque el doctor les puede preguntar, ¿no? De acuerdo al trayecto o de acuerdo a la porción a la que esta pertenece. La maxilar interna la vamos a dividir nosotros en tres porciones. Una porción mandibular, que es la primera porción, una porción media o segunda porción, que es la porción pterigoidea, y la tercera porción o porción pterigopalatina, y una rama terminal, que está también en la tercera porción o porción pterigoidea. En la primera porción o porción mandibular, nosotros vamos a encontrar 5 ramas colaterales: la auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media, la meningia accesoria y la alveolar inferior, de las cuales esas 5, solamente una tiene un trayecto descendente, que es la alveolar inferior. Luego en la segunda porción o porción pterigoidea tenemos otras 5 respectivamente: la temporal profunda posterior, temporal profunda anterior, maceterina, bucal y pterigoidea. De esas 5, únicamente la temporal profunda anterior y profunda posterior van a tener un trayecto ascendente. Y la tercera porción o porción pterigopalatina tenemos la palatina descendente, la alveolar posterior superior, la suborbitaria o infraorbitaria, la vidiana o cóndilo pterigoideo y la pterigopalatina, de las cuales la única descendente es la palatina descendente, el trayecto descendente. Por otro lado, la alveolar posterior superior y la suborbitaria o infraorbitaria tienen trayecto anterior, mientras que la vidiana o del cóndilo pterigoideo y la pterigopalatina tienen un trayecto posterior. Y por último, la rama terminal, que es la esfenopalatina, en la tercera porción, en la porción pterigopalatina, que es la última que les nombré. Eso ya es cosa de que ustedes lo repitan. Más que nada. Las celestes son de la primera porción, las verdes son la segunda, las rosadas son la tercera. Y están ordenadas en ascendente, descendente, anterior y posterior. Es por eso que están mezcladas. Y la última amarilla es la esfenopalatina, que es la única rama terminal de la maxilar interna. Después todas estas que están en el recuadro son ramas colaterales. ¿Ya? Esto se los voy a pasar. La próxima semana va a ser en aula y va a ser con un cuestionario, no es examen. Por eso es que se los voy a dar ahí ese mismo día, para que ustedes lo resuelvan. Ya ven si los resuelven ustedes con sus cosas o los resuelven en grupo, pero la cosa es que los resuelvan ahí y ya vemos si es que no se tardan mucho, porque sí tiene que ser algo larguito, ¿no? Si es cuestionario, si es que no se tardan mucho, nos da para avanzar faringe es más largo. Quedamos en eso, ¿ya? Nos vemos.